El día de hoy queremos compartir con ustedes nuestra presentación sobre el paciente difícil por los estudiantes de 12º semestre: Nicole Evans, Liz Jordan, María López, Diego Mann, Miguel Medina, Orlando Rosales, Angélica Somar Rivas, Eric Villarreal. Introducción. El tema del manejo de pacientes de trato difícil es un motivo de conversación entre los médicos, especialmente de atención primaria. El tipo de relación que provoca sentimientos diversos y a menudo una gran tensión emocional, pudiendo contribuir al temido desgaste profesional o burnout. La dificultad inherente a estos pacientes radica en la sensación subjetiva de malestar o distrés que generan en el profesional y en el equipo que los atiende. Aunque cuantitativamente los pacientes difíciles no siempre se considera un problema relevante, se estima una prevalencia variable entre el 0.7% y el 5% de pacientes, que es un gran número de consultas. Generan un porcentaje significativo de consultas y causan un intenso impacto emocional. Caso clínico. Pavel, de 15 años, es llevado a consulta por su padre, quien ha encontrado restos de marihuana en el cuarto de su hijo y ocasionalmente percibe olor a cannabis y alcohol. Está muy preocupado debido a las malas notas, una suspensión escolar reciente y el hecho de que la madre de Pavel falleció hace un año. El adolescente niega las acusaciones e inicialmente se muestra burlón y agresivo con el padre. Escucha el relato con actitud de reto y niega querer asistir a la consulta. Al quedarse solo con el médico, su actitud es de desconcierto, silencio e inquietud. Finalmente, ante preguntas abiertas, acepta su consumo ocasional con amigos y admite que no quería venir porque no se siente enfermo y su padre lo amenazó con suspenderle el dinero. En una segunda sesión, Pavel aclara que puede dejar de fumar marihuana cuando quiera. Revela que fuma cuando está aburrido y solo y confiesa que extraña a su madre, a quien recuerda porque sabía cómo escucharlo. La identificación de un paciente difícil no es fácil y se basa principalmente en la respuesta emocional que provoca en el profesional. Existen varios criterios que han intentado simplificarlo, como el criterio de Ellis, que se define como aquellos pacientes que provocan una sensación de nudo en el estómago al leer su nombre en la lista de citas del día, o el criterio de Otown, que son aquellos pacientes capaces de producir distrés o malestar en el médico y el equipo que los atiende. También existe el criterio de Martin, donde se define como la persona que provoca de forma habitual. Los médicos suelen coincidir en que la dificultad no reside en el diagnóstico clínico, sino en la complicación para establecer una relación adecuada con ellos. Por esto se han creado clasificaciones para categorizar estos tipos de pacientes para que el médico conozca al tipo de paciente en que se enfrenta. Empezando con el pasivo dependiente, que es el más predominante en un 41%. Se consideran grandes frecuentadores, ven al médico como una madre de recursos inagotables, baja autoestima y poca capacidad de toma de decisiones. Ellos generan un sentimiento de cansancio, aversión, irritabilidad y frustración en el médico. Seguimos con el exigente agresivo, que son grandes demandantes, utilizan la intimidación, la devaluación y la inducción de culpa. Tienen una actitud hostil que esconde gran dependencia y temor al abandono. Ellos generan sentimientos de miedo, inseguridad y hasta depresión. Tenemos al manipulador masoquista, que son pesimistas, sufridores, rechazan la ayuda aunque consultan muchas veces, ya que no hay nada que hacer. Son incumplidores, justificándose en efectos secundarios. Ellos generan sentimientos de culpa e impotencia. Tenemos al negador autodestructivo, que son incumplidores por negación o decisión personal de no seguir el tratamiento. A veces un componente autodestructivo. Ellos generan aversión, miedo, culpa y en secreto el deseo que el paciente muera. Tenemos a los somatizadores, que son pacientes plurisintomáticos con padecimiento de difícil explicación biomédica. Generan muchas interconsultas y generan sentimientos de frustración. Tenemos por último al emotivo seductor, que intentan la manipulación sentimental del profesional a través del halago y generan usualmente sentimientos de incomodidad. Factores que pueden hacer difícil la relación médico-paciente. Los factores que contribuyen a un encuentro difícil se clasifican en 3 grandes grupos: dependientes del paciente, del profesional y del entorno o sistema. Vamos a hablar de los dependientes del paciente. Estos factores incluyen problemas de salud complejos o mal manejados, ya sea físicos o psiquiátricos, como dolor crónico o somatización.
También se asocian a características de personalidad como ser altamente dependiente, demandante, manipulador u obstinado. A menudo tienen expectativas poco realistas y dificultad para comunicar sus necesidades. La agresividad del paciente puede atribuirse a amenazas percibidas por la enfermedad o a derechos que se atribuyen. De ahí tenemos los del profesional. La dificultad no puede achacarse exclusivamente al paciente, ya que las características individuales del profesional también influyen. Estos factores incluyen problemas personales o emocionales, como estar deprimido o ansioso, experimentar mayor estrés o burnout, características de la personalidad como tener tendencias perfeccionistas o un fuerte deseo de ser gustado, falta de experiencia o formación, un déficit de formación en algunas habilidades relacionadas a la comunicación y el manejo de aspectos psicosociales, factores profesionales como sentir un alto nivel de exigencia, trabajar largas horas o tener una carga de trabajo pesada, y la respuesta emocional, que es la relación se vuelve difícil cuando la conducta del paciente desafía el juicio, la autoridad, la identidad profesional o la autoestima del médico, generando una pérdida de control. Por último, tenemos los factores dependientes del entorno o sistema. El entorno y la organización del centro de salud pueden ser una fuente de frustración. Aquí podemos incluir la organización deficiente, sistemas desorganizados que exigen alta productividad o tienen un control de calidad ineficiente, problemas de logística, tiempos excesivos de espera, fallas administrativas constantes o interrupciones frecuentes en la consulta. Y la falta de apoyo es la ausencia de servicios de apoyo como trabajo social. ¿Qué actitud debemos tomar ante cualquier tipo de paciente difícil? Debemos mantener una postura positiva basada en el trato respetuoso, digno, amable y bien intencionado, con una serie de estrategias clave que podemos seguir para mantener dirigido el encuentro. En primer lugar, una actitud evaluativa y reflexiva, estudiando la relación de manera objetiva y analítica sin ánimo justificativo. Reconocer y aceptar las emociones que el paciente genera: irritabilidad, frustración, aversión, búsqueda del núcleo del problema y empatía, intentar reconocer las razones de la actitud del paciente. Manejo de las expectativas, establecer metas alcanzables de manera colaborativa con el objetivo de manejar expectativas. Manejo de las emociones del propio médico. Los encuentros difíciles pueden evocar emociones fuertes. Mindfulness, la reflexión y el apoyo en compañeros son recomendados para mantener el profesionalismo del médico y mitigar el burnout. Validar la experiencia del paciente, incluso cuando los síntomas son inexplicables médicamente, contribuye a construir una relación médico-paciente y permite que el paciente se sienta escuchado. Como conclusiones, queremos compartir que los pacientes difíciles representan un problema cualitativo que provoca gran desgaste psicológico y emocional en los profesionales de la salud. Hay diferentes criterios para identificar los tipos de pacientes, como pasivo-dependiente, exigente agresivo, manipulador masoquista, negador autodestructivo, somatizador y emotivo seductor. La dificultad percibida en la relación médico-paciente depende de factores tanto del paciente como con la vulnerabilidad y la falta de habilidades específicas del profesional y el entorno y la organización del centro de salud. Para poder afrontar situaciones difíciles, resulta esencial la formación específica y continuada en estrategias de comunicación y entrevista clínica. Esto ayudaría a acompañar mejor a los pacientes en la resolución de sus dolencias y disminuir el nivel de frustración del profesional y el riesgo de burnout, siendo la introspección y la discusión de casos en equipo herramientas de prevención importantes. Es importante comprender que la actitud de Pavel no es simple rebeldía, es una forma de expresar el dolor por la pérdida de su madre. Por eso, el abordaje debe centrarse en comprender su situación más allá del consumo. El primer objetivo es construir un vínculo de confianza, hacer que se sienta escuchado y comprendido, no juzgado. En la consulta, el médico puede aplicar una escucha empática y usar preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué sientes cuando fumas? O ¿qué te ayuda a distraerte cuando te sientes solo? Estas preguntas permiten que Pavel reflexione y se abra poco a poco. Es importante ofrecer apoyo psicológico para trabajar el duelo no resuelto y las emociones que lo acompañan. A nivel familiar, se recomienda realizar sesiones conjuntas con el padre, orientadas a mejorar la comunicación. El padre necesita aprender a escucharlo sin amenazas, a poner límites claros, pero desde el afecto y no desde el castigo. Y en el ámbito social y educativo puede ser útil coordinar con la escuela para facilitar su reintegración y prevenir nuevas suspensiones. Además, promover actividades positivas como el deporte, la música o el arte le ayudará a canalizar su energía y a reforzar su autoestima.
En conclusión, Pavel es un joven que necesita comprensión y acompañamiento. El verdadero reto no está en corregir su conducta, sino en reconectar con su parte emocional y brindarle un espacio seguro donde pueda construir su confianza y su proyecto de vida.